Dice de esta manera, Salmo 46, al músico principal de los hijos de Coré, salmo sobre Alamot. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Oramos? Señor, gracias por la oportunidad que nos das de meditar en este salmo, en tu palabra, Señor. Creemos que tu palabra puede penetrar nuestro corazón y discernir las intenciones y los motivos de nuestro corazón. Que tu palabra es tu aliento, Señor. Creemos que es tu aliento para nuestras vidas, Señor, para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, instruirnos en justicia. Señor, prepáranos para toda buena obra, Señor. Queremos servirte, queremos ser útiles para ti, Señor. Date a conocer a nuestras vidas, revélate una vez más tu amor, tu misericordia para con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este salmo inspiró a Lutero para escribir un himno llamado Castillo fuerte es nuestro Dios. Un himno que acompañó a Lutero durante la Reforma Protestante. En medio del peligro se dice acerca de él que le decía a aquellos que estaban a su lado, cantemos el Salmo 46. Y sí, en una peculiar traducción o inspirado por este salmo, él escribió ese himno, Castillo fuerte es nuestro Dios. Si pueden notar en la introducción, se vuelve a repetir lo que vimos en salmos anteriores. Este es al músico principal y es un salmo de los hijos de Coré, pero a diferencia de los anteriores, dice salmos sobre Alamot. Y muchas veces esto es una referencia o a algún instrumento musical o a un tipo de voz, y Alamot suena muy parecido a la palabra mujer joven o virgen. Por eso algunos creen que era un himno cantado por voces femeninas. Históricamente lo ubican en el tiempo de la liberación de Jerusalén, de la opresión de Asiria. Asiria, en el tiempo del rey Ezequías, rodeó Jerusalén y la sitió. Y este salmo celebra la victoria de Dios sobre el enemigo. Una vez más encontramos que este salmo está en primera persona del plural. Nosotros, nos y cosas así aparecen en este salmo. Por lo tanto, es un cántico que cantaban varias personas al mismo tiempo. Solo un versículo, no sé si lo alcanzaste a notar, está en la primera persona del singular. Y no es precisamente el salmista el que lo dice, sino es Dios hablando. Llegaremos a ese momento en un rato. Y hay un coro, ¿lo identificaste? Verso 7 y verso 11, misma frase: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Se repite dos veces y nos muestra el énfasis de este salmo, la presencia de Dios con su pueblo y cómo su presencia afecta al que confía en él en las dificultades de la vida. Este salmo es una invitación a enfocar nuestra atención en Dios. Cuando todo está cambiando y sea amenazante para nuestras vidas, encontramos en su presencia protección y poder. Así comienza el salmo. Nos dice:
Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Aún no nos dice cuáles son las tribulaciones en las que está, pero ya nos dice cuál es su refugio, cuál es su amparo, a quién acude, a Dios. La palabra amparo también se puede traducir como refugio, como viene en el verso 7 y en el verso 11, pero es una palabra distinta. Me habla de un refugio que me da una esperanza. La palabra fortaleza es la palabra poder o fuerza. Es no precisamente un lugar como una fortaleza, sino el poder y la fuerza de Dios. Él es nuestro poder, Él es nuestra fuerza. Y la otra palabra con la que describe a Dios es nuestro pronto auxilio. Y la palabra auxilio es la palabra ayuda o socorro, cuando alguien viene a asistirte. En la Nueva Traducción Viviente, esta última parte dice: siempre está dispuesto a ayudar en tiempo de dificultad. Digo, si nos vamos al verso 7 y 11, la palabra refugio es así, es la palabra torre alta o fuerte, alto o fortaleza, como un lugar de refugio. Así es que esta imagen de Dios como refugio y amparo declaran que Dios es un refugio cuando todo alrededor se está derrumbando. ¿Y cómo puedes depender de Dios en momentos para protegerte? ¿Qué es tribulación? La palabra tribulación en este versículo es un lugar apretado. Eso es lo que significa, un lugar estrecho. También la traducción podría ser una esquina de donde no puedes salir. Y creo que todos nos hemos sentido un momento así en nuestra vida, en un lugar estrecho, en un lugar apretado, como si estuviéramos pegados a una esquina sin poder encontrar la salida a la cuestión que tenemos delante. Mis hijas cantaron ayer acá en Noches de Semilla, y una de ellas 2 días antes el ojo se le puso todo rojo y le dolía, le puse unas gotas, se le quitó, y de repente ella me decía ayer en la mañana, ya lo traía bien, y le dice: no sé qué me pasó, ¿no? Se me puso así, se me quitó, y le dije no es 1, no es 2, es 3, ¿no? Se me quedó así de ¿qué? Le digo: no es 1, no es 2, es 3. Y dice: me estás estresando, papá. Pues es lo que te estoy diciendo, no es 1, no es 2, es 3. Es estrés lo que te provocó que tu ojo te doliera de esa manera y se pusiera así. Sabes, muchas veces el estrés nos pone en esa situación. Situaciones a nuestro alrededor nos ponen en un punto donde no podemos escapar, donde nos sentimos apretados. Y el verso 1, el salmista nos comienza diciendo: Dios mismo es la provisión en ese momento en que me siento sin salida, en la dificultad en la que me encuentro. La palabra refugio nos recuerda en el Antiguo Testamento las ciudades de refugio. ¿Se acuerdan cuáles eran las ciudades de refugio? Eran ciudades de sacerdotes, donde personas que involuntariamente habían quitado la vida a alguien podían correr y huir antes de que el vengador de la familia del occiso tomara su vida como venganza. Entonces estos hombres podían correr a la ciudad de refugio, quedarse ahí y entonces llevar un juicio que les permitiera no morir antes de ser enjuiciado y encontrar cuál fue su responsabilidad en ese homicidio, ¿no? Pero aquí ellos tenían que correr hasta un lugar. Aquí no tienes que correr a ningún lugar, es Dios. En el verso 7 y 11 dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Y aún en ese lugar apretado, en ese lugar estrecho, en esa esquina donde no encuentras salida, no tienes que escapar de ahí. En ese mismo lugar Dios puede ser el amparo, la fortaleza, el auxilio, el refugio que estás buscando. Morgan, alrededor de este salmo, dice: el secreto de la confianza es el saber que Dios está cerca. Otra vez, el secreto de la confianza es el saber que Dios está cerca. Porque no solamente dice es auxilio, sino dice es pronto auxilio. No solo es ayuda o refugio, sino que es una ayuda que está cerca,
que pronto puede responder, que está muy presente. Ahora, por las palabras que utiliza, fortaleza, amparo, auxilio, nos damos cuenta de una cosa. Warren Grisby dice esto: no nos protege para consentirnos, nos protege para fortalecernos, para regresar a la vida con sus labores y sus peligros. Y claro, eso es lo que significa nuestra fortaleza. Es aquel a quien podemos acudir. Podemos refugiarnos, pero Él nos fortalece, porque vamos a salir de nuevo a la vida, y la vida tiene sus peligros y tiene sus dificultades. Él quiere fortalecernos cuando se convierte en nuestro refugio, cuando nos damos cuenta que Él está cerca. En el Salmo 68:33 dice así: Él da fuerza y vigor a su pueblo. Eso es lo que te quiere dar, fuerza y vigor. En Isaías 40:31, este salmo está en muchos cuadros en cristianos donde sale un águila, ¿no? Isaías 40:31 dice: los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Saltemos la otra. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Digo, no queremos darle alas a las águilas que anden por aquí. Es broma, porque yo soy tigre, pero eso es otra cosa. Mal chiste, no lo dije ni en la primera ni en la segunda. Lo digo en la tercera y no se entiende, olvídalo. Okay. Lo que Él quiere es fortalecerte. Lo que Él quiere es darte nuevas fuerzas cuando Él se convierte en tu refugio, ¿no? Por eso el versículo 2 dice: por tanto, o sea, lo más lógico, si Dios es mi amparo, mi fortaleza, mi refugio, mi ayuda cercana, por tanto, dice en el verso 2, no temeremos. Para el salmista es muy lógico. Si Dios es todo esto, entonces ¿por qué tendría que temer? La pregunta es: ¿temer a qué? Mira lo que dice el verso 2 y 3. Aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Y te das cuenta que está describiendo un temblor, un terremoto, un desastre natural, una inundación. Algo que por definición es incontrolable. Incontrolable. Todos hemos experimentado algo así. En esta ciudad, ¿quién no ha experimentado que el piso se mueve y la incertidumbre que eso pasa? Acabamos de pasar el 19 de septiembre y hubo simulacros, y nosotros pudimos por primera vez escuchar la alarma sísmica que nos pidieron que instaláramos aquí por la cantidad de personas que tenemos cada domingo, y no tembló, pero nos espantamos. Era horrible, esa cosa se escucha terrible, ¿no? Muy fuerte, y tiene una lámpara y empieza a girar con amarillos y demás. Pero hemos experimentado eso, cuando se empieza a mover la tierra y no sabes qué hacer, y es incontrolable, y sabes que no puedes detenerlo tú mismo, ¿no? Comienzas a orar: Señor, detén ya esto, ¿no? Así orábamos hace 2 años cuando nos agarró el temblor en este lugar. Hicimos el simulacro a la 1 de la tarde hace 2 años atrás. Por alguna razón no lo hicimos a las 11, lo hicimos a la 1. Hicimos todo el simulacro, salimos, nos acomodamos, y exactamente cuando regresamos a nuestras oficinas y los niños a la escuela, a sus salones, empieza a temblar. Yo agarraba esa columna y se movía y se bajaba, y te llenas de miedo, de incertidumbre, porque no puedes controlarlo y no puedes detenerlo. Y el salmista se atreve a decir: por tanto, porque Dios es esto, no temeremos, aunque suceda algo que no podemos controlar y que puede suceder en cualquier momento. La descripción es de algo que a la vista, un monte es firme, es inamovible, pero ahora bajo tus pies se está moviendo. Yo soy de Monterrey. En Monterrey no tiembla. Entonces yo nunca experimenté un temblor en Monterrey, no tiembla. Y la primera vez que sentí un temblor no fue aquí en la Ciudad de México, fue en Guatemala. Estábamos
viajamos como la banda Semilla con mi pastor y todos los que formaban parte de ese grupo en ese tiempo, y llegamos a un hotel. Héctor llegó al avión con muletas y traía una férula, se había torcido el pie un día antes, pero aún así dijo voy a viajar, y llevaba muletas. Y recuerdo que estábamos en el hotel, en el piso 18 o 12 o 8, ¿qué importa? O sea, 8 o 18 es lo mismo cuando llega un temblor tan fuerte. Y recuerdo que cuando comenzó a temblar, yo salí de mi cuarto y por el pasillo entre las habitaciones no podía mantenerme en pie, iba de un lado a otro. Las personas de limpieza abrieron la puerta hacia afuera de emergencia y la ciudad nada más se veía pasar por entre el marco de la puerta. Y recuerdo que fui directo al cuarto de Héctor, sabía que él estaba ahí, estaba en muletas. Le toco, él abre la puerta, me ve, ¿no? Nos vemos, lo agarro así del hombro y íbamos de brinquito en brinquito hasta las escaleras internas para comenzar a bajar. En el momento que abrimos las puertas y vimos los escalones, dijimos, no vamos a bajar, o sea, imposible, de brinquito en brinquito nos vamos a caer los dos, o sea, y recuerdo voltearlo a ver, y lo único que decía mi pastor era: Gaby me va a matar, Gaby me va a matar, Gaby me va a matar. Gaby es el nombre de su esposa. Y yo decía: no, el edificio te va a matar, Gaby te podría rematar, pero si esto se cae nos morimos aquí. No. Yo soy de Monterrey, en Monterrey no tiembla, pero en Monterrey se inunda. En el 88 llegó un huracán llamado Gilberto. Yo tenía 13 años cuando sucedió esto, y recuerdo muy bien el momento. El huracán llega y se deshace en las montañas de Monterrey, y Monterrey históricamente se ha inundado muchas veces por la misma situación geográfica que tiene. Si llega un huracán y llega a entrar hasta lo más profundo, entrando por Tamaulipas, y llega hasta ahí, se deshace ahí, todo el agua que cae en las montañas. Monterrey es una ciudad de montañas, y cuando cae todo eso en las montañas, va a encontrar su cauce y va a llegar, y se van a desbordar los ríos. Entonces, uno de los ríos que está ahí es el río Santa Catarina. Si has ido a Monterrey, lo has visto. Y yo sé lo que piensan todos. ¿No lleva agua? No, el río Santa Catarina no lleva agua. Tiene un cauce enorme, gigante, pero no lleva nada de agua. En ese cauce, en el 88, antes del Gilberto, había el campo deportivo más grande de todo el país. Había canchas de fútbol una tras otra alrededor de todo el cauce, ¿no? Pero cuando llegó el huracán Gilberto, se inundó todo. El río se llenó de extremo a extremo con agua. Recuerdo esos días, y no hubo luz por varios días, no hubo agua por varios días. Incluso recuerdo a mi papá yendo a tiendas a buscar pilas para ponerle a la radio y escuchar qué es lo que estaba sucediendo. Es la única manera de saber qué es lo que estaba pasando. Pero en esos viajes de buscar las pilas o las baterías, llegamos al cauce del río Santa Catarina. Fuimos a Santa Bárbara, donde había en ese momento un puente para cruzar a Monterrey. Ahorita ya existe, es donde está el puente atirantado en Monterrey. Y cuando llegamos no había ningún puente. El agua era de extremo a extremo, y no era agua clara, era agua revuelta con tierra, revuelta con ramas, pero con una fuerza incontrolable. Fue tan sorpresivo la inundación, que el cauce se llenara de agua, que enterró 2 camiones de pasajeros lleno de gente. No había manera de escapar de eso. Solo de frente durante la noche venía una corriente de agua llena de árboles, ramas y agua, y los sepultó literalmente. Fue instantáneo, una avalancha de agua, de lodo, de árboles. Eso es lo que está describiendo aquí. Y el salmista dice: no temeremos. Qué fuerte, ¿no? Toda esta
todo este temblor, todo este piso que se mueve y toda esta agua inundando. Y él puede decir: no temeré, porque Él es mi amparo, mi fortaleza, pronto auxilio en las tribulaciones. Él es mi refugio. Y yo sé que dices: soy fan, ¿no? Y quiero ser como Él. Porque con un poquito que me aprietan, ya todo mi mundo se está derrumbando. Aquí se está derrumbando el mundo, pero él dice: no temeré. Veamos la segunda parte de este salmo. Esa primera parte, ¿no?, ya nos puso tensos de saber que él está describiendo cosas incontrolables, que no puedes controlar y que son inesperadas. Verso 4, mira el contraste. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dijo él, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos, dice el coro, Jehová de los ejércitos, ¿qué dice? Está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Esta segunda parte es un gran contraste con lo anterior, porque la primera parte describe todo esto inesperado e incontrolable, pero la segunda parte describe una ciudad. Dice ahí, la ciudad de Dios. En el momento en que está escrito, obviamente está hablando de Jerusalén. Está hablando de este lugar donde estaba el santuario, que era morada del Altísimo. Pero nos sorprende que dice: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. ¿Por qué nos sorprende? Porque no hay río en Jerusalén. Las ciudades se fundaban al lado de ríos para la provisión del agua, pero Jerusalén no era así. Jerusalén es un monte en medio de diferentes montes, pero no tiene un río corriendo por en medio de la ciudad o por la ciudad. Sí tenían agua. Y cuando los asirios quisieron sitiar la ciudad, el rey que estaba ahí era el rey Ezequías. Y el rey Ezequías, antes de que llegaran a sitiar la ciudad, el ojo de agua que había en la ciudad lo cubrió, construyó encima de él para que no se viera. Y luego comenzó a construir túneles por donde llevar el agua a la ciudad. Aun cuando el ojo de agua estaba fuera de la ciudad, no lo podían anegar porque estaba completamente cubierto. Ezequías se encargó de cubrirlo. Y entonces había un suplir de agua constante. Así es que los asirios, pensando: los vamos a sitiar, les quitamos alimento y agua, se van a rendir. Pero no podían, no se rendían, porque el agua siempre estaba supliéndose dentro de la ciudad. Pero la ciudad no tiene un río. No tiene un río. Ahora, cuando dice aquí: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, ahora, el contraste es enorme. Aguas turbulentas, aguas que traen alegría, aguas que traen paz. Esto es más parecido a como un arroyo o un riachuelo que lleva agua completamente limpia. ¿Has estado en un lugar así, no? Un lugar donde te da mucha paz. Nosotros, los que somos rata de ciudad, ¿no?, ponemos audios. Alguien pone audios de río corriendo, ¿no?, para relajarse, ¿no? Sí. Porque provoca eso, relajación, paz, tranquilidad. Y ese es el contraste que está tratando de poner el salmista en este momento. Aguas turbulentas, un río que alegra la ciudad de Dios, ¿no? Pero el siguiente versículo, el versículo 5, nos dice quién es ese río. Y lo vimos en el Salmo 42. El Salmo 42 vimos cómo los hijos de Coré dicen: como el ciervo brama por agua en una tierra árida, en un desierto. Dice: mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. Y cuando vimos ese pasaje, nos dimos cuenta a través de diferentes pasajes de la Escritura que a quien está haciendo referencia es a Dios
como fuente de agua viva. Uno de los versículos que vimos fue Jeremías capítulo 2, verso 13. Dice Dios a través de Jeremías a su pueblo: tengo dos cosas contra ti. Una, que me dejaste a mí fuente de agua viva, y construiste para ti cisternas, pero son cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, cuando vemos el verso 5, dice: Dios está en medio de ella. Dios es esa fuente de agua. Dios es el que puede traer paz y tranquilidad y alegría. Y es Dios el que puede evitar que la tierra sea movida. ¿Te diste cuenta? Verso 5 dice: Dios está en medio de ella, la ciudad no será conmovida. Es Dios en medio de ella. Es Dios en medio de ella que puede traer tranquilidad y paz. Es lo que estamos diciendo. En medio de esta tribulación, lo único que puede darnos certeza y seguridad es que Dios está cerca, que Dios está en medio de ella. Dios ahí. El coro nos lo recuerda: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Y esta frase, está con nosotros, me recuerda al Señor Jesús. Y creo definitivamente que Jesús es el cumplimiento de esta promesa, de cómo su presencia puede hacer la diferencia en nuestras vidas, en nuestra tribulación, en nuestros problemas. Jerusalén era el lugar donde estaba la presencia de Dios. Lo dice en el versículo 6, en el versículo 4, el santuario de las moradas del Altísimo. Era el lugar donde Dios había elegido para hacer habitar su nombre en ese lugar, la presencia de Dios. Cuando viene Jesús, la profecía acerca de Jesús está en Isaías capítulo 7, verso 14, donde el profeta dice que una señal será dada. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre, dice, Emmanuel. En Mateo 2:13 nos dice qué significa Emmanuel. Dice que traducido es Dios con nosotros. Jesús es Dios con nosotros, es Emmanuel. Él vino para ser fuente de agua para nosotros. Una vez más recordamos a la mujer samaritana diciéndole: dame de beber de esa agua que me ofreces. Y Jesús dice: si tú bebes del agua de este pozo, vas a volver a tener sed, pero si bebes del agua que yo te daré, será dentro de ti como un río que salte para vida eterna. Jesús es el cumplimiento de esto. Ahora, en la Biblia me habla de esta ciudad, del lugar de comunión de Dios con el hombre, y nos lo describe siempre con un río, con agua, ¿no? Acompáñame al principio de la Biblia, Génesis capítulo 2, versículo 10. Génesis 2, verso 10. Yo sé, siempre vamos al principio de la Biblia, porque literalmente narra el momento en que Dios tiene comunión con el hombre y todo es perfecto. En Génesis 1 Dios crea todo lo que vemos, y entonces en Génesis 2 crea al hombre y lo pone en un lugar llamado el huerto del Edén, un lugar de comunión con Dios, un lugar donde podía comunicarse con Dios. Dios se paseaba por la tarde con el hombre y tenía una comunión, podían hablar, todo era perfecto. Bueno, en Génesis 2, verso 10, mira cómo se describe este lugar. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El huerto es el lugar donde puso al hombre, un lugar donde él tenía que hacer crecer, que tenía que cuidar y tenía que labrar. Y la provisión venía del Edén a través de un río para este huerto. Ahora, en ese huerto había 2 árboles: el árbol de la ciencia del bien y del mal, pero también otro árbol llamado el árbol de la vida. Dice Dios en Génesis 3 al final que le iba a impedir al hombre pasar al huerto del Edén para que no comiera del árbol de la vida y viviera para siempre.
El árbol de la vida representa esa vida eterna con el Señor para siempre en comunión con Él. Ahora acompáñame al final de la Biblia, Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis 22 es el último capítulo de la Biblia. Y mira cómo dice en los primeros versículos de este capítulo 22. Dice ahí: después me mostró ¿qué dice? Río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía ¿desde dónde? Desde el trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida. Lo dejamos de ver en Génesis 3 y vuelve a aparecer en Apocalipsis 22. En este lugar, ahí está el árbol de la vida. En el versículo 3 dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Me está describiendo lo que es vivir en comunión con Dios por la eternidad. Y ahí hay un río de agua de vida. Me encanta como dice en el versículo 4: y verán su rostro, ¿no? Una gran diferencia a cuando Moisés le dice a Dios: muéstrame tu rostro. Y Dios le dice a Moisés: nadie puede ver el rostro de Dios y vivir. Pero aquí es una nueva creación, un nuevo tiempo de comunión con Dios, con aquellos que han creído en Él. Y en ese lugar hay un río de agua de vida. Al igual que en Génesis capítulo 2, cuando el hombre tenía comunión con Dios. Solo por leerlo, el versículo 5 de Apocalipsis 22 dice: no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios es el Señor. Porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Ahorita mencionamos a Jesús, Dios con nosotros. Cuando Jesús llegó a la tierra de Galilea y comienza su ministerio, dice que comenzó a predicar el evangelio del reino. Él anunciaba: arrepiéntete y cree en el evangelio. Arrepiéntete porque el reino de los cielos, dice, se ha acercado. Ese es el anuncio de Jesús. Él es el rey. Por eso él decía: el reino de los cielos se ha acercado, el reino de Dios está entre vosotros. El llamado a arrepentirnos y a ir a Él, a rendir nuestro reino delante de Él, a darle el trono a Él. Y Jesús en Juan capítulo 7, versículo 37 y 39, Jesús está en el último gran día de la fiesta. Se levanta y levantando su voz dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El siguiente versículo nos dice qué es esto. Él dice: él estaba hablando esto acerca del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él. Aquel que cree en Dios comienza a tener comunión con Dios, y su palabra dice que Él viene a habitar en nosotros. Piensa en esa ciudad, la ciudad de Dios, donde Dios estaba con su pueblo. Ahora piensa en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. En nuestras vidas Él ha llegado, y cuando creemos en Él, su Espíritu viene a morar en nosotros. Dios está en mí, Dios está en ti si has creído en Él, ¿no? Es una realidad. Y en esta comunión que hay con Él, dice: correrán de su interior ríos de agua viva. ¿Te acuerdas cómo era tu vida antes? Pareciera que el Salmo 46, verso 2 y 3 nos presenta estas aguas turbulentas, pero el verso 4 al 6 nos presenta esta paz
cuando Dios habita con nosotros. Y muchos de nosotros podemos ver, claro, vivíamos en aguas turbulentas, pero ahora vivimos en Él. Y con Él hay este río que trae alegría, gozo, paz. ¿Alguien lo ha notado? ¿Nadie? ¿Alguno? ¿Por ahí? Sí. Ojo, que no importa cuánto tiempo tengas en una iglesia, sea aquí o sea en otro lugar. No importa que tus papás sean cristianos y llegues a pensar que toda tu vida has sido cristiano. Si las aguas turbulentas nunca han cambiado a ser un río de paz, ya entendiste a dónde voy, ¿verdad? Cuando tú crees en el Señor Jesús, Dios hace su obra en ti y tu vida es transformada. Si los demás a tu alrededor te ven igual, creo que tienes que pensar que a lo mejor eres igual. Y no engañarte pensando, es que voy a la iglesia desde hace mucho tiempo. Sí, pero si el fruto del Espíritu, dice su palabra, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si no puedes ver eso en tu vida, es porque el fruto del Espíritu no está en ti. Tienes que pensar. Quizás el día de hoy tienes que rendirte a Él y creer en Él, quizás por primera vez, y pedirle, Señor, cambia estas aguas turbulentas en un río de paz en mi vida, porque donde está Él hay paz y hay gozo. Sigamos adelante, versículos 8 al 11. Mira cómo termina este salmo. Estamos viendo cómo Dios es nuestro refugio, nuestro amparo, ¿verdad? Nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No temeremos aun cuando suceden cosas incontrolables e inesperadas. Pero cuando Él está con nosotros, el río de la ciudad de Dios, el río alegra la ciudad de Dios. Hay un cambio completamente en nuestras vidas. Versículo 8 dice: venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Y vuelve el coro. Jehová de los ejércitos, ¿qué dice? Está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, ¿no? Esos últimos 3 versículos antes del coro me dice: ven y ve la obra de Dios. ¿Y cuál es la obra de Dios? Cesar las guerras. La palabra asolamientos en el verso 8 se puede traducir como destrucción. Lo que hace Dios es destruir la maldad, destruir el pecado. Con su muerte terminó con una guerra por nuestras almas. Su palabra me muestra que cuando Él estaba en esa cruz, Él triunfó sobre potestades, principados. En Hebreos capítulo 2, versículo 13, si no me equivoco, dice que Él venció con su muerte aquel que tenía el imperio de la muerte, al diablo, para poder tener nosotros libertad, ya no estar bajo la esclavitud del temor de la muerte. Él ha triunfado. Y en estos versículos 8, 9 y 10 me habla de este triunfo y de cómo toma estas armas y las destruye. Ahora, hay un pasaje en Isaías, en el capítulo 2, los primeros 4 versículos, donde Isaías tiene una visión. Y en la visión, mira, acompáñame, Isaías capítulo 2, versículo 1 al 4. Isaías tiene una visión. En el verso 2 dice: acontecerá en los postreros en el postrero de los tiempos, será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos. Van a decir: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará. Él
Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y mira lo que dice el verso 4. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverá sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. ¿Te imaginas un mundo sin guerras? Un mundo sin armas y que las armas se conviertan en instrumentos para hacer, escucha bien, lo que Dios le pidió a Adán que hiciera: labrar la tierra. ¿No? Está hablando de ese regreso a la comunión con Dios, de un día estar con Él, ¿no? Ahora, cuando lo pienso en nuestra vida como creyentes, una arma trae destrucción, una herramienta trae provisión, cuidado, vida, ¿no? En el libro de Romanos, Pablo nos dice que en un momento antes, sin Cristo, nuestros miembros eran usados como instrumentos de iniquidad para hacer lo malo. Pero ahora que lo conocemos, ahora que su espíritu mora en mí, ahora que corren de mi interior ríos de agua viva, esos instrumentos, esos miembros deben de ser instrumentos para justicia. Cuando Él llega a nuestra vida, cambia todo. Ha derrotado al enemigo, nos ha dado paz y nos permite vivir ahora para Él. Decíamos al principio que Él no solamente nos guarda, nos protege para consentirnos, sino para fortalecernos, para salir a esta vida con sus labores y sus peligros. Y así es nuestra vida. Él nos puede fortalecer para servirle, para vivir en Él en medio de la generación en la que estamos, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice en el verso 8 y en el verso 10 que tenemos que hacer? En el verso 8 dice: venid, ved las obras de Jehová, ¿no? Y creo que es un llamado a mirarlo a Él, a confiar en Él. En Isaías 45, 22 y 23 dice: mírame a mí y sé salvo, dice Dios. Y claro, tenemos que venir a Él, ver, confiar en Él. ¿Cuál es la obra de Dios? La cruz del Calvario, donde Él pagó nuestros pecados. Y espero que Dios haya hecho algo en tu vida que puedas voltear a ver y veas la obra de Dios en tu propia vida, ¿no? El día de ayer fue un día muy interesante aquí en Semilla. Muchas cosas estaban pasando y muchas cosas sucedieron, cosas increíbles. Estamos muy emocionados por el día de ayer. El día de ayer comenzó una nueva temporada de 12 canastas, donde recibimos a personas, donde les damos una despensa, ¿no?, cada 15 días. Y durante ese tiempo, la despensa solamente es una excusa para poder hablarles del amor de Dios. Porque lo que queremos no es solamente que tengan una despensa, sino que puedan conocer quién es Dios, que no solamente les puede proveer a través de la iglesia de alimentos, sino que Él mismo es el pan de vida, y que si acuden a Él y creen en Él tendrán vida eterna. Y el día de ayer comenzó la temporada y muchos de los que vinieron recibieron a Cristo. Entonces en el patio estaban las personas escuchando el evangelio, recibiendo a Cristo, la obra de Dios entre nosotros. Adentro de las oficinas estaba soporte educativo. Vinieron a presentar exámenes, los primeros exámenes, y fue interesante. Ha sido interesante este proceso porque se les ha estado compartiendo el evangelio en cada una de las asesorías. Después fuimos al frontón que está en el parque que está a las afueras del Metro San Antonio. Hay un frontón ahí atrás. Un día fuimos a predicar en este lugar, caminamos hacia el fondo y vimos un chorro de gente ahí en el frontón. Ahí están los cuates, ¿no? Y se llena de gente. Y de repente estábamos ahí y dijimos: ¿y qué si hacemos un torneo de frontón? Y nos animamos y lo hicimos. No sabíamos en qué nos estábamos metiendo, pero pues ahí vamos. Con tal de que haya mucha gente y podamos predicarle a Cristo, ¿estás de acuerdo? Vamos, ¿no? Y fuimos.
Hicimos y organizamos este torneo. Vino gente de diferentes lugares, vino gente de Toluca. Solo me dijeron que la final fue entre personas que traían su playera del CONADE, o sea, eran personas con gran nivel en el frontón. Y fue impresionante en todos los sentidos. Digo, ya sabíamos que iba a haber alcohol, que iba a haber drogas, que iba a haber apuestas, pero aún así, pues vamos. Y lo que hizo Isaac fue en medio de entre un partido y otro comenzar a hablar de Cristo. Me encantó porque se atrevió a decirles: la iglesia está aquí enfrente, ¿no? Y les dice: pero como ustedes no han ido, nosotros vinimos a ustedes, ¿no? Y claro, ahí estaba Isaac predicando el evangelio. Nos mandó un video donde le pide a las personas que quieren recibir a Cristo, entregar sus vidas a Cristo, que Cristo les transforme con la mano levantada. Hicieron una oración para recibir a Cristo, la obra de Dios entre nosotros. En la tarde, a las 6 de la tarde, hubo noches de semilla aquí. Mis hijas cantaron, yo compartí mi testimonio y una vez más Isaac estaba aquí predicando el evangelio y más de 30 personas recibieron a Cristo. La obra de Dios entre nosotros. ¿Sabes? Aquí hay una invitación: venid y ved la obra de Jehová. ¿Eres semilloso? ¿Sí? ¿Eres semilloso? Ok. Te tengo una pregunta y con mucho respeto la hago. ¿Dónde estabas ayer? Porque la obra de Dios estaba sucediendo aquí, entre nosotros. Ven y ve. Y yo sé, hay cosas que hacer y no es malo estar con la familia, al contrario. Si vas al cine, pues invitas también, a nosotros nos invitas. Pero a veces pensamos: es que no tengo a nadie a quien llevar. Entonces, como quiera, ven. Porque ver la obra de Dios, ¿sabes? Ver cómo personas escuchan el evangelio y se ponen de pie entre nosotros y pasan de aguas turbulentas a recibir la paz de Dios. ¿Sabes? Durante el día de ayer en el parque se entregaron vales por una Biblia, ¿no? Les dimos un vale, ven a Semilla por una Biblia. En la reunión anterior varias personas vinieron con ese vale por su Biblia. La obra de Dios está sucediendo. ¿Dónde estás? No te pierdas de las cosas que Dios está haciendo en tu iglesia. Es que tenía cosas en que preocuparme, ¿no? Cosas inesperadas, cosas incontrolables, cosas que llegan de repente. Cuando vienes y ves que Dios está entre nosotros, puedes darte cuenta que Él es amparo, fortaleza, refugio, pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, dice, no temeremos. Lo otro que dice ahí es Dios el que está hablando y dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y cuando veo este versículo pienso que nos está diciendo a nosotros: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Es como si Dios nos dijera: quita las manos, porque cómo somos dados a meter las manos, ¿no? Creemos que hay un versículo en la Biblia que dice: Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Pero no existe ese versículo. Ese versículo no aparece en la Biblia. Yo sé que lo escuchaste antes, pero no aparece en la Biblia. Lo que Dios te dice es: quita las manos y relájate, porque yo soy Dios. Él quiere mostrarse en tu vida, pero llega la tribulación, te metes en esa esquina donde no puedes salir y haces lo que sea con tus manos para salir de ahí, cuando no tenías que hacer nada, sino reconocer que Dios estaba ahí contigo. El secreto de la confianza es saber que Dios está cerca. Dios es Dios y quiere que lo conozcas. Conocerle hará toda la diferencia en tu vida.
Si acaso aún no conoces a Cristo, conocerle te hace pasar de muerte a vida. Y si lo conoces y estás en problemas, si lo conoces, te darás cuenta que Él es tu amparo, tu fortaleza, tu pronto auxilio, tu refugio. Pero también veo el versículo y pienso que a lo mejor le está hablando también al enemigo. Y al enemigo le dice: estate quieto y conoce que yo soy Dios. Y pienso en Jesús levantándose en medio de la tormenta y diciéndole a la tormenta: calla, enmudece. Y los discípulos volteándolo a ver y diciendo: ¿quién es este que hasta le obedecen los vientos y el mar? Y creo que ambas me gustan. Necesito que Él venga y me diga: quédate quieto y conoce que yo soy Dios. Pero ¿cómo quiero que venga y le diga al enemigo: quédate quieto y conoce que yo soy Dios? El coro dice: Jehová de los ejércitos. ¿Te acuerdas del coro? ¿Te lo grabaste ya? El coro es para aprendérselo. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Me encantan estas dos cosas. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Jesús dijo algo muy parecido. En Mateo capítulo 28, versos 19 y 20, hace el llamado a todos nosotros, a la iglesia: id y haced discípulos a todas las naciones. A la nación del frontón también, ¿verdad? Ir y hacer discípulos, ir y predica el evangelio, que se bauticen y enséñales todas las cosas que yo les he pedido que guarden. Y entonces en Mateo 28, 20 dice al final: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, dice. Amén. Su promesa es estar con nosotros, pero tienes que poner atención. Es cuando vas y haces discípulos. El día de ayer fue increíble. Fue un día de mucho ministerio y con muchas cosas en las cuales tú puedes involucrarte para que veas lo que Dios está haciendo entre nosotros. ¿Sabes? Jehová de los ejércitos, ¿no? Pareciera que está hablándole a un colectivo. Y sí, ejércitos puede traducirse como ángeles, como estrellas, ¿no? Pero pienso en este Dios que está con nosotros, no solo individualmente, porque también dice: nuestro refugio es el Dios de Jacob, sino colectivamente. Dios está entre nosotros. Ven y ve la obra de Dios. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y me gusta que sea Jacob el nombre que utiliza. ¿Por qué? Porque aquellos que conocemos a Jacob, leyendo su historia, nos damos cuenta que dista mucho de ser un ejemplo de santidad. ¿Estás de acuerdo conmigo? Era un mentiroso, ¿no? Su propio nombre significa engañador. ¿Te imaginas que te llames engañador, no? Que de repente te grita tu mamá: ¡hey, engañador! Y tú dices: mamá, no digas mi nombre, ¿no? Pero eso eres y eso somos. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, de aquellos que necesitamos que Dios cambie nuestro nombre. Dios le cambió el nombre a Jacob, de Jacob, engañador, a Israel, que significa gobernado por Dios. Deja que Él reine para siempre tu vida. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo meditando en ella y conociendo más de ti, Señor. Y Señor, y este hermoso salmo que nos invita a confiar en ti, a verte entre nosotros, porque tu presencia hace la diferencia en el día a día de nuestras vidas, Señor. Señor, qué hermoso es saber que tú eres todo esto que dice el salmista, de tal manera que no temeremos, aun cuando vengan cosas inesperadas y que no podemos controlar. Señor, tú eres nuestro refugio, tú estás con nosotros. Gracias, Señor, por aquellos que han experimentado eso, de vivir en aguas turbulentas, a tú estar con nosotros y como un río que trae alegría, que trae paz, tranquilidad y gozo, Señor.
Aquellos que no han experimentado esto, te pido, Señor, que puedan entregar sus vidas a ti, Señor, rendirse a ti, Señor, y ver cómo tú estás con ellos, transformando sus vidas. Y Señor, haznos una iglesia que constantemente ve tu obra, que constantemente ve el poder que tú tienes, la misericordia que tú tienes, y cómo tú cambias estos nuestros miembros de nuestro cuerpo de instrumentos de iniquidad a instrumentos de justicia que pueden servir a los demás, servirte a ti, Señor. Gracias, Señor, por tu obra entre nosotros. Ayúdanos a escuchar tu voz diciéndonos: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Señor, que podamos conocerte día tras día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.